Amén, hermano, adelante. Buenos ¿Cómo es días. su nombre? Alberto Fonseca. Yo la inquietud es que queremos saber en qué momento la Biblia se comenzó a usar oficialmente en la iglesia. La Biblia así, tal como la conocemos, pues que está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, deseo que Dios le bendiga grandemente y muy buena pregunta que ha dado vuelta en el mundo entero. Lo que se trata de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 3, versículo 16 de 2 Timoteo nos habla que toda la escritura, ¿verdad? Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. También nos habla la palabra del Señor que la profecía, o sea, las escrituras, no han sido inspiradas por voluntad humana, sino por Dios. Sí. El Dios es el creador de la palabra de Dios. La Biblia, desde su inicio, tuvo una historia muy grande y muy amplia, que es la parte del inicio de ella, que se comenzó a escribir se le llamaba papiro y los cueros de cabra. Era un rollo grandísimo que se ocuparon aproximadamente 200 cueros de cabra para poder escribir el Antiguo Testamento en el idioma del hebreo, que fue el primer idioma el idioma sagrado de las Sagradas Escrituras. Luego tenemos el griego, que ya fue una de las otras que se tradujo las escrituras del griego del hebreo al griego. Actualmente hoy nosotros como latinos tenemos la parte de que es la traducción de la Biblia al castellano. Sí. Que estamos cumpliendo ahorita 451 años de la traducción de la Biblia al castellano. Casiodoro de Reina, ¿verdad? En su imprensa, él vino y tradujo las escrituras y produjo muchos libros de copias para que se distribuyera por todo el lenguaje castellano. Entonces, perdona que me interrumpa, pero entonces cuando ya Jesucristo vino, ya estaba la Biblia, ya existía la Biblia así como la conocemos. La Biblia fue escrita en 200 cueros de cabra, ¿verdad? Fue una de las historias y hay otras maneras más. Entonces, lo que le quiero decir que era un rollo grandísimo para poder leer las escrituras, eso era algo, y para poderla, hoy nosotros si quisiéramos tener una Biblia como fue hecha cuando se inició, solo hubiera una Biblia. Pero como en el propósito de Dios es que la palabra de Dios se divulgara por todo el mundo, entonces después de ya cuando se dio la reforma, que entre uno de los reformadores fue Martín Lutero, ¿verdad? Que vino a reformar y a enseñar la verdad, que porque era que se hablaba de Jesucristo y que en Cristo era la única verdad y el camino y la salvación y la vida eterna. Entonces que se alcanzaba por la fe y no por la obra. Entonces, nosotros conocemos que la Iglesia Católica, ella manejaba que para el perdón de los pecados eran el pago de las indulgencias. Entonces, de ahí Martín Lutero, escudriñando las Escrituras, él se dio cuenta que la salvación se alcanzaba por la fe y no por la obra. Amén, hermano. Entonces, hoy en día, toda esa traducción que viene de las Escrituras, la Escritura tiene aproximadamente, de antes de Cristo, duró 1500 años en su proceso de escribirse, pero todo fue revelación divina, nada humano, todo fue Dios que se lo dio a los hombres y ocupó a hombres sencillos, humildes, para que escribieran la Sagrada Escritura. Entonces la Biblia ha sido desde antes de Cristo, aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo, y después de Cristo terminó de escribirse aproximadamente unos 100 a 200 años después de Cristo. Entonces, pero perdone, pero entonces... duró más de 1600 años la escritura, escribirse la escritura. Pero el Nuevo Testamento es de nueva data. De 200 años después de Cristo se escribe, ya se termina de escribir con lo del Nuevo Testamento y la revelación de Juan en Apocalipsis y todo lo que Dios le dio a Juan en Apocalipsis, revelación que se mantiene. Entonces así la Biblia, así como la tenemos hoy ya, que está Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, duró aproximadamente 1600 años de escribirse, desde antes de Cristo y 100 años después a 200 años después de Cristo.
Entonces asumimos pues que la Biblia siempre ha existido, así como la Biblia tenemos. ha existido. Entonces, el idioma que se dio fue el hebreo y el griego, ¿verdad? Ya hoy vienen unas traducciones del griego y del hebreo al castellano, porque nosotros no podemos leer el hebreo, no podemos leer el castellano, el griego. Entonces Dios, con su poder, ¿verdad?, ha dado la sabiduría a los hombres para que interpreten la lectura del hebreo y el griego para pasar al idioma que nosotros tenemos hoy. Porque si no fuese así, nosotros no pudiéramos leer las escrituras. Y el latín, cuando dicen que la trajeron al latín. Sí, es una traducción, digamos, que la Iglesia Católica también, digamos, está involucrada en todo eso, que es la parte importante que nosotros tenemos que verla, digamos. La que tenemos que ver nosotros es la parte del idioma que nosotros manejamos y le entendemos. Ese es lo más importante para hoy. Porque ese ha sido el propósito de Dios, que el hombre tenga conocimiento. Por eso dice el Señor, escudriñad en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. ¿Verdad? Entonces, escudriñando. ¿Y cómo lo vamos a poner? Leyéndola. Las vamos a interpretar quién escribió este texto, por qué escribieron este texto y para quién escribieron este versículo. Y todo lo que está ahí es palabra de Dios. Todo lo que está ahí es palabra de Dios. Y eso lo decretó. Sí, ¿Quién lo decretó que era palabra de Dios? El Señor se lo dio a los, en este caso el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Le escribe y le dice, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, le agradezco mucho. Y San aquí. Pedro también habla, ¿verdad? Toda la escritura tiene su conocimiento. En el Salmo 19 usted va a encontrar que la palabra dice que es más dulce que la miel de un panal. O sea, la palabra es preciosa. Entonces, tenemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta el tiempo de hoy, la palabra de Dios es la misma, no ha cambiado, O sea que no ha variado. El fundamento de la verdad es la Biblia. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las traducciones, hay miles de traducciones, que es importantísimo también porque tiene que llevarse. Jesús dijo que este evangelio se va a predicar por todo el mundo y la única forma que se tiene que predicar es con las traducciones a nuevos lenguajes, a nuevos idiomas. ¿Por qué? Porque si no, entonces el mundo se va a quedar sin conocer la verdad. ¿Ves? Y entre ellos, si no hubiera llegado al idioma de nosotros hubiéramos quedado sin conocer la verdad. Pero en el plan de Dios está que el mundo entero, todo el mundo y toda lengua, toda tribu conozca que Jesucristo es el Señor. Mientras tanto, no. Le agradezco mucho. Sí, la estamos verdad en la que Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la tercera iglesia aquí de la subasta 3 cuadras al lago. Bueno, le agradezco mucho. Aquí está el rótulo. Sí. Bueno, le agradezco mucho. Bueno, pues, hermano, yo quería aprovechar pues para preguntarle. Esta es la Iglesia Apostólica. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y quería saber esto. Mire, la pregunta, así como me dijeron, averiguaste, ¿en qué momento se comenzó pues a usar la Biblia? Pues ya así completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya juntos, pues ya con la Biblia, pues en las iglesias. Bueno, la Biblia fue creada después del primer siglo. Después del primer siglo fue creada, porque al comienzo la Biblia en su origen estaba en griego. El Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en arameo. Pero vinieron, eso fue como en el siglo I, en el año 100. Se reunieron, a eso le llamaron la reunión de los 70. Fueron 70 ancianos, maestros de la ley, porque había varios libros del Antiguo Testamento y había varios libros también del Nuevo Testamento. Entonces ellos comenzaron a recopilar. Eso ya fue al terminar el primer siglo. Al final del primer siglo, sí, al final del primer siglo fue que comenzaron ellos a sacar todos esos libros, todos esos escritos. Pero entonces, hay una parte de la palabra de Dios que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, todas estas personas estaban bajo el Espíritu Santo, pues, escogiendo cuáles eran los libros que iban a formar la Biblia. Pero entonces, esos eran
¿Eran los judíos o los cristianos? Eran los judíos, sí, estos fueron judíos, Sí. que ellos comenzaron a venir formando los libros según su historia. Sí. Entonces así quedó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento en comienzo estaba escrito en griego. Entonces, ya en el año 1500 y algo, 1500 y algo, fue que vinieron no sé si han escuchado de Martín Lutero. Sí. Martín Lutero fue un sacerdote católico. Sí. Que para ese tiempo él tradujo la Biblia, estaba en latín, entonces él tradujo la Biblia de latín al castellano, del latín, la tradujo. ¿O el español? No, el español no, la tradujo creo que fue al alemán. Sí, porque ya en el 1635 fue que vino Casiodoro de Reina, que fue el que dio la traducción de la Biblia al castellano. Pero entonces quiere decir que antes de 1500, antes de ese que dice que fue sacerdote católico, la Biblia todavía no existía. O sea, la Biblia existía, Ajá. pero no existía como existe hoy en un solo libro, sino que existían varias partes. O sea, fue en 1500 para adelante. Varias partes de la Biblia, sí, varias partes de la Biblia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Casiodoro? La unió y ahí fue donde se comenzó a implementar en la iglesia. Sí. Pero digamos, la Biblia, la palabra de Dios, los cristianos, los primeros cristianos, lo que ellos leían eran escritos, pues. Cuando se dice que ellos leían el libro de Isaías o leían la ley. Entonces la Biblia se dividía antes así, en la ley, en los profetas y en las historias. Pero luego vino y ya después de 1600 años así fue que Casiodoro que la tradujo al castellano, a nuestro idioma, y después fue que comenzó la producción de Biblia, que ya fue que se implementó en la Entonces ya se implementó en la iglesia a partir del 1500. Sí. Pero digamos, la Biblia ha tenido ha sufrido bastante, pues, en el caso del cristianismo, porque dado que la Biblia es la palabra de Dios, muchos gobiernos, muchos países prohibían que la Biblia, entonces, sufrió bastante, pero a través de la historia, pues aquí la tenemos. Sí. ¿Y cuántos libros adentro? ¿Cuántos está compuesta? ¿Cuántos libros? El Antiguo Testamento se compone de 39 libros y el Nuevo Testamento son 27. En total la Biblia tiene 66 libros. Sí. Entonces ahí encontramos desde la creación, los primeros 5 libros de la Biblia que hablan sobre se le llaman los libros de la ley, que ahí habla sobre la creación, las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, y luego venimos viendo la historia del pueblo de Israel, pues, hasta llegar a los profetas, que los profetas fueron los que vivieron en el tiempo de los reinos de Israel. Y también profetizaron la venida de Jesús cuando él nació. Entonces, debemos de concluir de que antes de 1500 no tenían ese libro para la iglesia. O sea, la iglesia no la tenía como la tenemos ahora. En los siglos X, así 11, no. Ok. Porque era bastante uno. Porque tener una Biblia, tener un libro escrito, solo lo tenían los maestros de la ley, o lo tenían las personas que una persona así no la tenía. Ya después sí, después de su traducción al castellano, sí, ya lo comenzaron a hacer. Muchísimas gracias.